Capítulo 21. Cuando Trakacheutsky llegó a Moscú, vino inmediatamente a visitarnos. Era por la mañana y le recibí yo. En tiempos pasados nos habíamos tuteado y empezó empleando el vos y el tú, aunque con más frecuencia el último. Mas como yo no me apartase del primero, hubo de comprender que no quería familiaridades. Me di cuenta de su simpatía, comprendiendo que era un cínico libertino, y tuve celos de él. Antes de que llegase a ver a mi mujer, mas cosa extraña, una fuerza fatal, invencible, hizo que no le despidiese, sino que por el contrario le admitiese en mi casa. Podría haberle alejado fríamente, evitando presentarle, pero no. Le hablé de música y del violín y me contestó que sentía mucho que se dijese que había dejado de tocar porque sentía por el arte la misma afición que antes. Me recordó entonces que yo también toqué en otros tiempos y le respondí que hacía muchos días que había renunciado a la música, pero que mi mujer todavía la seguía cultivando. Es curioso que en ciertos momentos cruciales de nuestra existencia, aquellos en los que se decide la suerte de un hombre, como se decidió la mía en semejante día, el pasado y el futuro parecen anularse. Mis relaciones con Trukachevsky fueron tales desde el primer momento como habría podido serlo después del acontecimiento. Tenía el presentimiento de que ocurriría una gran desgracia de la que él sería el causante, y a pesar de esto no pude por menos que tratarle con amabilidad y le presenté a mi mujer, que se alegró desde el principio, pensando sin duda que en adelante ya tenía quien le acompañase al piano con el violín. Era tal su afición que de buena gana habría tomado a sueldo a un violinista de la orquesta de un teatro, pero al comprender mi pensamiento empezaron sus disimulos y las mutuas mentiras. Traté de sonreír amablemente como si tal situación fuera de mi agrado. Prestó atención a mi esposa como todos los libertinos miran a las mujeres hermosas y fingió que nuestra conversación, que maldito el interés que tenía para él, le agradaba mucho. Mi mujer intentó mostrarse indiferente, pero estaba excitada por la malignidad de la mirada del violinista y por la expresión celosa que yo quería ocultar, haciendo grandes esfuerzos tras una sonrisa amable, pero que se traslucía en mí. Desde el primer instante observé que la mirada de mi mujer brillaba con un fulgor extraño, y mis celos provocaron en ellos no sé qué corriente eléctrica que comunicó a su sonrisa y a su mirada. En la primera entrevista le habló de París, de música y de mil cosas indiferentes. Luego se puso en pie con el sombrero en la cadera, jactándose como si aguardara algo. Recuerdo al detalle lo que pasó en aquellos momentos, tanto más cuanto que puede haber evitado una segunda visita. Hubiera podido no invitarle y no habría pasado nada. Miré primero a mi mujer, luego a Trukachevsky y pensé, no vayas a figurarte hermosa, que voy a permitirte verme celoso, y le envié que viese aquella misma noche con su violín para acompañar al piano a mi mujer. Ella me miró sorprendida y un tanto atemorizada. Luego trató de excusarme, manifestando que no tocaba muy bien, y ese pretexto me excitó aún más. Todavía experimento la extrañeza al contemplarle mientras se alejaba atravesando el salón con su pasito corto de bailarín y con su cuello blanco, que hacía resaltar su larga cabellera negra y rizada. Admito que las visitas de aquel hombre eran para mí un tormento, y no dependía de nadie más que de mí el hacer que no volviese más. Pero tenerle miedo, ah, no, por cierto, sería demasiado humillante. En el vestíbulo, donde mi mujer podía oírnos, le supliqué con insistencia que volviese aquella misma noche con el violín, a fin de acompañar a mi esposa al piano. Me lo prometió y se marchó. Cuando por la noche vino de nuevo con su violín, tocaron juntos, pero al principio el conjunto no resultó porque no estaban al mismo tono y mi mujer no sabía bastante música para acompañarle a primera vista.
Como me gusta apasionadamente la música, me interesó mucho todo aquello. Les ayudé en lo que pude y así pudieron tocar algunos trozos de romanza sin palabras y una breve sonata de Mozart. La interpretación de él era admirable, salvando las dificultades con destreza y maestría. En cuanto cogía el violín, parecía como si su rostro cambiara de expresión, animándose y haciéndose más simpático. Sus conocimientos eran más perfectos que los de mi esposa, a la que dio algunos consejos con acento sencillo y natural, al mismo tiempo que, con una exquisita cortesía, alababa su método. Mi mujer gustaba el placer de la música y su actitud era sencilla y fascinante. Por mi parte fingí continuamente y caí en mi propio fingimiento, aparentando que no me interesaba nada más que la música, cuando en realidad me torturaban los celos, pues desde el primer momento en que se cruzaron sus miradas comprendí que la consideraba una mujer encantadora y deseable. Si mi alma hubiese sido pura, no habría escudriñado sus pensamientos, pero como yo obraba del mismo modo con las otras mujeres, comprendí lo que le pasaba, y al comprenderlo mi sufrimiento fue atroz. Lo que me hacía sufrir más era que yo tenía la seguridad de que mi mujer no tenía para mí más que un sentimiento de odio, interrumpido por momentos de sensualidad de vez en cuando. Comprendía que aquel hombre le era agradable por sus modales elegantes, por la novedad, por su innegable talento musical, por la mayor intimidad que imponían aquellos dúos y por la impresión que produce la música y el violín. No sólo le sería agradable, sino que además la dominaría sin ningún esfuerzo y haría de ella lo que quisiese. La comprensión de tal hecho era evidente y no podía dejar de comprenderlo así, aun sufriendo los celos más horrendos. Sí, estaba celoso y sufría de tal modo que no era posible encontrar palabras para decirlo, y sin embargo, quizá por ello, una fuerza invencible me obligaba a manifestarme atento y hasta cariñoso con aquel hombre. No sé si yo obraba de esta manera para dar a entender a mi esposa que no la temía, o para engañarme a mí mismo. Para reprimir mi deseo de matarle, me sentía inclinado a mostrarme muy atento con él. Le servía el vino o el licor, me mostraba asombrado de su método para tocar el violín y le hablaba de la manera más amable del mundo. Luego le convidaba para que volviera al domingo siguiente, en el que invitaría a algunos amigos más que eran también aficionados a la música, para que les deleitase. A los 2 o 3 días de ocurrido esto, volví a mi casa en compañía de un amigo con el que iba charlando, y al entrar en el vestíbulo, sin acertar a explicarme el porqué, sentí como una gran opresión, semejante al peso de una gran piedra. Algo, no sé qué, me recordó a Trukachevsky. Hasta que estuve en mi cuarto, no supe de lo que se trataba y volví al vestíbulo para ver si eran fundadas mis sospechas. Sí, allí estaba su abrigo, no existía posibilidad de error. Yo mismo me convertía involuntariamente en un observador muy perspicaz cuando se trataba de aquel hombre. Averigüé y supe que estaba allí. Atravesé los cuartos de los niños, vi a Lisa que estaba hojeando un libro y a la nodriza que acallaba al último recién nacido, al que tenía en brazos como un juguete cualquiera. Unos lentos arpegios resonaban en el salón, donde ellos hablaban en voz baja y ella contestaba con una negativa no, eso no, y añadió alguna otra cosa ininteligible. La música me impidió oír lo demás. Besos, quizá, tocando con fuerza el piano. Dios mío, qué sentimientos y qué pensamientos se apoderaron de mí. Todavía recuerdo aterrorizado el huracán que se desencadenó en mí en aquellos momentos. El corazón reprimió sus latidos y luego volvió a golpearme intensamente. El sentimiento que me dominaba, el mismo que en todas las horas de cólera, era el de una gran compasión hacia mí mismo. Falta a mi honor en presencia de los criados y de mis hijos, me dije.
Quería dar un escándalo y no veía dónde ponía los pies. La nodriza me miró como si comprendiera lo que sucedía y quisiera aconsejarme prudencia. Sin embargo, era necesario entrar, y de una manera inconsciente abrí la puerta. Trukacheuski estaba sentado junto al piano y hacía arpegios con sus largos dedos, y mi mujer en pie a un lado, teniendo delante unos cuantos cuadernos de música. Se apercibió de mí inmediatamente y me dirigió una mirada. Se quedó no sorprendida o no aparentó que no lo estaba. Lo que sí es cierto es que no se inmutó, aunque después enrojeciera un poco. Me alegra tu llegada, porque no sabemos lo que hemos de tocar el domingo, me dijo con acento fingido. Tal expresión y ese hemos me indignaron. Le saludé con mucha frialdad y me estrechó la mano de una manera que me pareció burlona, y enseguida me explicó que había llevado unas cuantas piezas de música a fin de ensayar para el domingo, pero que la elección no les resultaba fácil. Escogerían una sonata de Beethoven, alguna obra clásica y un tanto difícil, o bien alguna otra cosa más sencilla y de ejecución mucho más fácil. Y al decir esto, consultó a mi esposa con la mirada. La naturalidad de su actitud no permitió que me enojara. Vi y comprendí, sin embargo, aquello no era más que hipocresía y me engañaban de mutuo acuerdo. El mayor sufrimiento que puede experimentar un hombre celoso nace de esas conveniencias sociales que, bajo pretextos distintos, hacen que se acerquen el uno al otro, un hombre y una mujer, estableciéndose entre ellos una intimidad peligrosa. Seríamos objeto de burla por parte de nuestros semejantes si tratáramos de oponernos a esas aproximaciones que producen los bailes, las visitas de los médicos a los enfermos, de los artistas entre sí, de los pintores y sobre todo de los músicos. Dos personas aficionadas a la música, la más noble de todas las artes, se ponen de acuerdo para tocar juntos, y esto exige naturalmente una intimidad que sólo parecerá injuriosa ante los ojos de un marido celoso. Un marido bien educado no puede ni debe tener esos pensamientos, y sobre todo no tiene para qué mezclarse en esos asuntos. Y no obstante, todo el mundo sabe que por ocupaciones de esa naturaleza, y especialmente por la música, surgen en nuestro ambiente infinidad de adulterios. Quedaron sorprendidos por mi silencio, que duró algunos minutos e indudablemente les molestó. Debía parecerme a una botella vuelta al revés, de la que el agua no se escapa porque está demasiado llena. Quería arrojarle al rostro una frase ofensiva, echarle de allí, pero me comporté como si mi presencia resultara culpable. Fingí que lo aprobaba todo, y ese sentimiento que me dominaba me llevó a tratarle amablemente a pesar del martirio que me causaba su presencia. Le contesté que nadie mejor que él para elegir, y que mi mujer, si quería seguir mi consejo, obraría de la misma manera. Permaneció allí el tiempo necesario para borrar la mala impresión que causó mi inesperada llegada y mi emocionada actitud. Luego se marchó muy satisfecho, al parecer, con las decisiones tomadas para el día siguiente. Yo comprendía que todo cuanto se refería a la música se supeditaba a otras inquietudes que les atormentaban. Le acompañé hasta el vestíbulo, dando muestras de gran cortesía. ¿Cómo es posible que se deje de atender a un hombre que se presenta en vuestra casa para alterar y destruir vuestra paz familiar y aniquilarla para siempre? Y estreché su mano fina y pulcra. Capítulo 22. No conseguí hablar con mi mujer a solas, y su permanencia a mi lado me causaba un odio tal que tenía miedo de mí mismo. Durante la comida y en presencia de mis hijos, me preguntó cuándo deseaba emprender el próximo viaje. Efectivamente, durante la semana siguiente debía asistir a un semstvo o asamblea general.
Le contesté y me preguntó qué era lo que necesitaba para el viaje. No le respondí entonces ni una palabra y en silencio me retiré a mi despacho. Por lo general no acostumbraba a estar en él, sobre todo a aquellas horas. De pronto oí pasos que reconocí. Un pensamiento salvaje y cruel se apoderó de mi alma. ¿Iba a verme entonces para ocultar, como la mujer de Urías, una falta ya cometida? ¿Iría realmente a mi cuarto? Y los pasos seguían acercándose. Pero si se presentaba, ¿estaría yo en lo cierto? Sentí odio en mi interior. Los pasos se iban acercando, se acercaban cada vez más. ¿Pasaría por allí para ir al salón? No. La puerta rechinó sobre sus goznes y se presentó ella, con su estatua bien proporcionada, su talle esbelto y su aspecto grácil, armonioso. En su expresión y en su mirada se observaban una timidez, una expresión insinuante que quería disimular, pero que saltaba a los ojos y cuyo enlace comprendí enseguida. Me faltó poco para ahogarme, de tal manera contuve la respiración, y así, sin dejar de mirarla, me puse a fumar. ¿No me prestas atención? Vengo a hablarte y enciendes un cigarro, dijo sentándose a mi lado y reclinando la cabeza en mi hombro. Y yo me retiré para no tocarla. Comprendo que te gustaría más que yo no tocase el domingo, añadió. Estás en un error, contesté. ¿Te has figurado que no lo he comprendido? Si lo comprendes te felicito. Lo que yo estoy viendo es que te portas como una cualquiera. Si has de empezar a hablar de esa manera, me marcho. Está bien, márchate, pero ten presente que si el honor de la familia no es nada para ti, para mí es algo de suma gravedad. Ahora vete al diablo. Pero, ¿qué es lo que hay? ¿Qué pasa? Aléjate, por Dios, aléjate. No lo hizo. Fingía no comprenderme o realmente no me entendía. Lo cierto es que estaba indignada y se sentía molesta. Te vas haciendo insoportable, me dijo. Llegará un día en que ni un ángel podrá vivir a tu lado. Y por lo visto, deseando molestarme todo lo posible, añadió a continuación: después de tu comportamiento con mi hermana, no me extrañará nada cuanto puedas hacer conmigo. Con esas palabras aludía a una disputa que había tenido yo con su hermana, durante la cual me encolericé y le dije algunas impertinencias. Sabía que ese recuerdo me molestaba y procuró reavivar el dolor de la llegada. Está bien, pensé. Me veo molesto y encima me hacen culpable. Me sentí preso de un furioso arrebato, como nunca lo había sentido. Por primera vez experimenté deseos de pasar a la acción. Yo mismo me asusté y en aquel momento me pregunté si estaba bien que me dejase arrastrar por aquel furor instintivo. Me respondí afirmativamente, creyendo que así la intimidaría, y en vez de combatir o de dominar semejante acceso de rabia, lo aticé, y me consideré feliz al albergarlo en mi interior. «Márchate o te aplasto», grité preso de ira y la cogí de un brazo, pero no por eso se alejó. Entonces se lo retorcí empujándola violentamente. «Pero, Basia, ¿qué te sucede?», me preguntó. «¿Te marcharás de una vez?», grité exasperado y dirigí miradas coléricas a todas partes. «Enloqueceré. No respondo de mí. Vete». Y dejándome llevar por los impulsos de esa cólera, quería saber hasta qué extremo llegaría ejecutando algún acto de brutalidad. En aquellos instantes necesitaba golpearla, machacarle los sesos, pero sabía que esto no podía hacerlo y me contuve. Me acerqué precipitadamente a mi mesa, cogí un pisapapeles y lo estrellé contra el suelo, a sus pies, pero antes de hacerlo procuré que ella pudiera evitar el golpe. Hacía todo aquello de manera que mi esposa pudiese comprender mi estado. Cogí después un candelabro y lo mandé a reunirse con el pisapapeles. Luego arranqué un termómetro que estaba colgado de la pared y amenazándola siempre exclamé: «¡Aléjate! ¡Sal de aquí! No respondo de mí». Cuando salió me tranquilicé.
A los pocos minutos se presentó la nodriza diciéndome que la señora tenía un ataque de histerismo. Fui a verla y la hallé riendo, llorando y gimiendo, sin poder pronunciar ni una sola palabra y temblando como una posesa. No lo fingía, sino que realmente estaba enferma. Llamamos al médico y durante la noche procuré cuidarla. Al amanecer se calmó y nos reconciliamos bajo las influencias de ese sentimiento al que se da el nombre de amor. Al día siguiente le confesé que estaba celoso de Trukachevsky y no se inmutó en absoluto. Tan disparatado le pareció el ser capaz de aceptar las atenciones de tal hombre. ¿Crees que una mujer honrada, me dijo, puede experimentar por ese tipo otra cosa más que la satisfacción de que la acompañe con el violín? Si te empeñas en ello, estoy dispuesta a no volverle a ver nunca, ni siquiera el domingo, por más que ya se hayan repartido las invitaciones. Envíale una carta diciéndole que estoy enferma y todo queda arreglado. Lo único que me enoja es que haya podido ser considerado como peligroso. Tal supuesto afecta mi dignidad. Decía verdad, pues creía que sus propias palabras harían nacer en mi corazón desprecio hacia aquel hombre. Pero no lo consiguió, todo se venía en contra suya hasta aquella condenada música. De este modo acabó la disputa y el domingo se presentaron nuestros convidados ante los que Trukachevsky y mi mujer interpretaron nuevamente su música. Capítulo 23. Advierto que yo era muy orgulloso. ¿Qué objeto tiene hoy la vida sin la vanidad? Lo dispuse todo con agrado, tanto con lo referente a la comida como a la velada musical del domingo. Hice preparar manjares escogidos y extendí yo mismo las invitaciones. A eso de las 10 empezaron a llegar los convidados. Trukachevsky se presentó de frac y llevando en la pechera unos botones de brillantes de pésimo gusto. Y no dio pruebas de la menor timidez, se comportó de forma ingeniosa y sonriente, lo mismo que si hubiese esperado precisamente lo que se acababa de hacer o decir. No dejé de observar con alegría cuánto le era desfavorable, y esto me tranquilizaba, haciéndome comprender que no ocuparía en el ánimo de mi mujer más que un lugar secundario y que, según había dicho firmemente, nunca se humillaría ante él. Contuve mis celos, no por las razones tranquilizadoras que me dio mi mujer, sino para evitar las horrendas torturas que ellos me producían. Durante gran parte de la fiesta, mientras no empezó la música, mi actitud no fue natural respecto a él, porque sin darme cuenta de ello vigilaba atentamente su comportamiento. Según costumbre, la comida se hizo muy aburrida. Poco después empezó la música. Trukachevsky cogió el violín y mi mujer se acercó al piano, escogiendo las partituras. No he olvidado aún ni los menores detalles de aquella velada. Llegó con su caja, la abrió, sacó el violín de una bolsa de seda bordada por mano de mujer y lo templó. Mi esposa intentaba parecer indiferente, pero sobrecogida, y lo observé bien por los mismos temores que tenía de no tocar bien. Se sentó y dio el la. Me parece escuchar todavía los pizzicatos del violín. Les veo disponer los papeles de música, dirigir una mirada a los concurrentes, decirse algunas palabras y después de haber cambiado algunas instrucciones, iniciaron al mismo tiempo la sonata a Kreuzner de Beethoven. ¿Conocéis su primer presto? ¿Lo conocéis? O aquí se detuvo Posnicev suspirando y guardó silencio durante largo tiempo. ¡Qué emoción la de esa sonata! Y ese presto es la parte más terrible. Sin embargo, toda la música es espantosa. ¿Qué es, pues, la música? ¿Por qué produce esos efectos? Se supone que emociona al alma como viéndola. ¡Qué desvarío, qué engaño! Es cierto que sus efectos son muy poderosos, pero, y conste que hablo por lo que a mí se refiere,
No eleva el alma de ninguna manera, ni la eleva ni la humilla, únicamente la conmueve. ¿Cómo explicárselo? La música hace que me olvide de todo, de la verdadera situación en que me hallo y hasta de mí mismo. Me hace crecer en todo aquello que no creo y comprender lo que no comprendo, dándome poder que no tengo. Me hace el efecto de un bostezo, de una risa. Bostezo cuando veo que alguien lo hace en mi presencia, y río si se ríen junto a mí. La música produce en mí una situación semejante a la circunstancia en que se hallaba el que la escribió. Mi sentimiento se funde con el del compositor. ¿Por qué sucede esto? No puedo llegar a descifrarlo. Pero el compositor Beethoven, por ejemplo, en la sonata a Kreutzer, sabría perfectamente de dónde procedía ese estado que le había impulsado a cometer ciertas acciones. Para él tenía un sentido, una razón de ser que no existía en mí. He aquí por qué la música produce una excitación que carece de resultado, un pasadoble de esos de moverse, una danza de bailar, la música sacra nos impulsa a orar. Todo eso tiene un resultado, en una palabra, pura excitación que no tiene ningún objeto, por eso pueden surgir de ella espantosos peligros. El gobierno de China controla la música y esto mismo debería suceder en todas partes. ¿Acaso debería permitirse que una persona sola pudiese hipnotizar a las demás y lograr totalmente sus deseos? ¿Debería consentirse que ese encantador sea el primero que llegue, un ser inmoral cualquiera? Hoy la música es un arma terrible en manos de algunos. Esa sonata a Kreutzer, ese Presto y otros muchos que se le parecen, ¿por qué se han de tocar en sociedad cuando se tiene a su alrededor damas más o menos escotadas y aplaudirlo para pasar a otra cosa enseguida? Sería más conveniente reservar tales obras musicales para determinadas circunstancias, es decir, para cuando se quieran producir acciones que estén en relación con el carácter de esa música, pero es muy peligroso y en grado sumo pernicioso provocar sentimientos que no pueden ni deben traducirse en nada. Mi respuesta a la música es que es impresionable. Cuando la oigo, me parece que me dominan nuevos sentimientos y que poseo un poder que desconocía. Sí, esto es así, y no como lo he visto y oído hasta ahora. Sí, así. Me decía una voz desconocida en mi interior. Sin darme cuenta de ese nuevo estado de ánimo que se revelaba en mi interior, me sentía muy satisfecho. Entonces no me sentía celoso, y veía a los hombres bajo otro aspecto, pues la música me elevaba a una región donde no existían los celos. Los celos, con todo su acompañamiento, me parecía que eran otras tantas posibilidades que no merecían el trabajo de que me inquietase por su causa. Al presto siguió el andante, que es bello, pero de un estilo más antiguo, con algunas ligeras modificaciones y hasta menos intenso. Luego, a petición de algunos invitados, tocaron una elegía de Ernest y otras piezas notables. Sí, pero que no produjeron ni la centésima parte de la impresión producida por la primera. Me sentí tranquilo y alegre durante toda la velada. En cuanto a mi mujer, nunca la había visto de aquel modo, con la mirada brillante, un porte de digna expresión y una sonrisa dulce, tierna, feliz. No di valor a los hechos, convencido de que lo mismo que me había sucedido a mí, habían germinado en su alma sentimientos ignorados hasta aquel instante. La tempestad de los celos apenas despertó en mí, pero mi salida para asistir a la asamblea del Semsbo estaba fijada para 2 días después, y en el momento en que Trukachevsky
Recogía sus papeles de música para marcharse. Me preguntó cuándo pensaba regresar de mi viaje, porque según dijo, quería despedirse de nosotros antes de abandonar Moscú. Deduje que se daba cuenta de la imposibilidad de visitar mi casa mientras yo estuviese fuera, lo cual me contentó. Su salida de Moscú debía verificarse antes de mi regreso, por lo que no podríamos volvernos a ver y nuestra despedida debía ser definitiva. Por primera vez le estreché la mano con verdadera alegría, dándole las gracias por los conciertos con que nos había deleitado. Se despidió también de mi mujer, cuyos modales me parecieron muy sencillos y naturales. La situación era excelente y tanto mi mujer como yo estábamos muy satisfechos con el resultado de nuestra reunión y hablábamos en términos generales de las bellezas de la música. Recíprocamente nos sentimos atraídos por una mutua simpatía, lo que hacía muchísimo tiempo no nos sucedía. Capítulo 24. Partí para el viaje 2 días después y al separarme de mi mujer me hallaba en las mejores disposiciones de espíritu. Encontré al distrito muy animado, lleno de comerciantes que llevaban una vida muy distinta de la nuestra. 2 días seguidos celebramos sesiones que duraron 10 horas. En el segundo día, al retirarme a mi hospedaje, recibí una carta de mi esposa. Me hablaba de los niños, del tío de la nodriza, de compras y entre otras cosas, y de la manera más natural del mundo. De una visita de Trukachevsky para recoger unas obras musicales prestadas, rogándole las interpretase con él, proposición que no aceptó. No recordaba que el violinista hubiese ofrecido semejantes obras, por el contrario, me parecía que se había despedido definitivamente. Por ello me acusó extrañeza tal visita. Volví a leer la carta y se me figuró hallar en ella algo un poco falso. Confieso que la lectura de la carta me produjo una penosa impresión. Despertaron en mí nuevamente los celos, como una fiera en su guardia, pronta a saltar. Sin embargo, tuve miedo y me contuve. Cuán despreciables son los celos. ¿Podía haber cosa más natural que lo que me escribía mi esposa? Me dije, y procuré descansar aparentemente tranquilo. Revisé mis próximos asuntos y me quedé dormido sin acordarme de ella. Por lo general, mientras duraban las asambleas, me resultaba difícil conciliar el sueño, y aquella noche me quedé dormido enseguida, pero, y esto es muy frecuente, una súbita impresión me despertó. Al despertar, mi primer pensamiento fue para ella, para el amor sexual que me inspiraba, y me acordé también del violinista. Me dije que ambos actuaban con hipocresía. El deseo de venganza y temor se apoderaron otra vez de mí, pero procuré templar mi ánimo. La tortura de mis celos me pareció inexplicable, pues entre ellos dos no existía nada. ¿Por qué humillarnos de tal modo con estas suposiciones? Por un lado, un violinista pagado que tenía, era cierto, fama de don Juan, y por el otro, una mujer honrada, responsable, mi mujer. Tal sospecha era inadmisible. No obstante, seguía repitiéndome. ¿Por qué había de ser imposible semejante cosa? ¿Por qué no existía ahí el mismo sentimiento que me impulsó a casarme con ella, la misma y la única cosa que yo quería de ella y que otros deseaban también, lo mismo que el músico? Era soltero, apuesto. Le había visto partir el hueso de una chuleta con los dientes y cómo humedecía ávidamente en el vino sus labios rojos. Bien alimentado y bien educado, las diversiones debían ser sus únicos principios. Le gustaría divertirse todo lo posible. La música, ese excitante refinado a la voluptuosidad, era el lazo que los unía. ¿Qué podía detenerles? Nada. Todo servía para atraerlos el uno hacia el otro. ¿Y ella? Ella seguía siendo, como siempre, viviente, ininteligible para mí. No conocía de ella más que su naturaleza animal, y un animal
es de difícil contención. Evoqué su actitud cuando después de tocar la sonata a Kreutzer tocaron un fragmento musical, no sé de quién, de características marcadamente sensuales. ¿Cómo era posible que me hubiese puesto en camino? Me dije al acordarme de aquella expresión. ¿No resultaba muy evidente que se habían puesto de acuerdo aquella misma noche? ¿No aparecía con toda claridad que en adelante nada les separaría y que lo que había sucedido les puso a ambos y sobre todo a ella en situación difícil? Me parecía que la veía con su sonrisa dulce y venturosa, enjugándose el rostro coloreado y bañado en sudor. Parecía rehuir el mirarse, y sólo fue durante la cena y en el momento en que él sirvió un vaso de agua cuando cambiaron una mirada y una imperceptible sonrisa. Aterrorizado todavía, revivía tal expresión y tal sonrisa. Es cosa hecha, me decía una voz, mientras que otra voz contestaba, es una idea fija, una obsesión, algo inverosímil. La oscuridad se me hacía insoportable y encendí una luz, y al ver aquella habitación tan reducida, con sus cortinajes amarillos, me sentí apenado. Encendí un cigarrillo y, lo mismo que sucede siempre que uno se arma un lío de ideas y de contradicciones, fumé cigarrillo tras cigarrillo a fin de aturdirme y olvidar mis reflexiones. No pude volver a quedarme dormido en toda la noche, y a eso de las 5 de la mañana, cuando aún no había amanecido, resolví partir inmediatamente para poner fin a mi inquietud. La hora de emprender el viaje era las 8. Desperté al portero encargándole un coche y envié una carta a la asamblea manifestando que tenía que regresar a Moscú para un asunto que me reclamaba con urgencia y que nombrasen en mi lugar a uno de los suplentes. A las 8 en punto emprendí mi viaje a Moscú. Capítulo 25. Mi recorrido era largo, 35 verstas en coche y 8 horas en tren. Nos hallábamos en otoño y hacía un tiempo hermoso, aunque frío, brillando el sol en un cielo despejado. Las ruedas dejaban marcados profundos surcos en el camino. El sol lucía alegre y el aire era suave. Reclinado cómodamente en el fondo del tarantás, que era espacioso, me entretenía contemplando los caballos, los campos y los caminantes, olvidándome por completo del sitio a donde iba. Me pareció muchas veces que daba un paseo sin objeto determinado y que así seguiría hasta el final. Qué alegría más grande la de olvidarme así de todo. Y cuando me acordaba del objeto del viaje me decía, así obrarás con seguridad. ¿A qué pensar mientras tanto en ello? Al llegar a la mitad del camino me distrajo un incidente. El coche se rompió, a pesar de ser nuevo. El apremio en hallar habitación, el cuidado del arreglo de los desperfectos, el té en la posada y la charla con el posadero fueron para mí otros tantos motivos de agradable distracción. Por la noche, cuando estuvo todo arreglado, continué mi viaje sumamente fascinante. Estaba la luna en su primer cuarto. Escarchaba un poco, pero el camino estaba en buen estado. El postillón era charlatán y fogoso los caballos. De esta manera seguía distraído mi viaje, sin atender a mis preocupaciones habituales. Tal vez tenía la intuición de ello y mi alegría procedía de que iba a despedirme de los placeres de la vida. Mas esa tranquilidad irreflexiva cesó en cuanto finalizó mi viaje en coche. Durante el viaje en tren cambió mi estado de ánimo y aquellas 8 horas fueron las más horrendas de mi vida. Esto se debió a que al subir al vagón se apoderó de mí otra vez la idea de que iba a volver a mi casa. O quizá también la trepidación del tren me produjo una intensa agitación. Fuese una u otra la causa, lo cierto es que en cuanto estuve en el tren fui incapaz de detener mi imaginación, que me hizo atravesar por entre unas imágenes, a cual más cínica
todas distintas, aunque de igual naturaleza. Exponían las escenas que posiblemente sucedían durante mi ausencia. Me encendía la indignación al contemplar esas imágenes. La cólera producida por la indignación me oprimía la garganta. Me perseguía insistentemente el aturdimiento de aquellas imágenes que no podía alejar. Cuanto más la veía, más creía en su realidad, olvidando que era simplemente fantasía. Pero su existencia venía probada de la exactitud de su visión. Parecía que involuntariamente un espíritu diabólico me inspiraba las más desagradables ficciones. Hasta acudió a mi memoria el recuerdo de una conversación, mucho tiempo olvidada, que un día sostuviera con un hermano de Trukachevsky. Aumentaba mi angustia como el que se complace en ahondar la herida, relacionando esa conversación con el violinista y mi mujer. Sí, lo recordé, hacía mucho tiempo que la había sostenido. El hermano del violinista, al que pregunté yo si frecuentaba las casas de mal vivir, me respondió que un hombre que se respeta no debe pisar esos sitios míseros e inmundos, en los que se corre el riesgo de coger una enfermedad, sobre todo cuando es tan fácil tener relaciones con una mujer decente, aunque sea algo madura o le falte un diente, o esté un poco obesa por los años. Pero, bah, se toma lo que se encuentra. En tal situación era un favor cortejarla y los riesgos eran mínimos. Me reafirmaba una y otra vez la inutilidad de mi temor, pues mis sospechas carecían de fundamento. ¿Por qué, si no, mi mujer había ridiculizado mis celos, considerándolos como un oprobio a su dignidad? Lo dijo, sí, pero mintió, me decía una voz interior, y la duda se acrecentaba. Ocupaban mi departamento únicamente dos viajeros, una señora de alguna edad y su esposo, que hablaba muy poco. A las pocas horas se apearon y me dejaron solo. Me hallaba en la situación de una fiera enjaulada. Unas veces me levantaba bruscamente para acercarme a la portezuela. Otras daba vueltas con paso inseguro, como si creyera que con mis esfuerzos y movimientos aumentaba la velocidad del tren. Aquel vagón, con sus banquetas y sus cristales, trepidaba continuamente. Con estas palabras, Posnicev se detuvo unos instantes, dio unos pasos y al sentarse de nuevo prosiguió. En aquel vagón me sentía desolado. Se apoderó de mí el terror y me senté, proponiéndome pensar en otra cosa, en la conversación sostenida con el posadero, en cuya casa había tomado el té. Luego imaginaba al portero con su barbaza y su nietecito que tenía la misma edad de mi hijo Vasia. Vasia, hijo mío, habrás visto al violinista abrazar a tu madre. ¿Cuál será la reacción de tu alma inocente? ¿Y qué le importa a ella si lo ama? Y volvieron a empezar la sucesión de aquellas imágenes. Sufrí tanto que llegó un momento en que ya no supe qué hacer. Tuve la idea feliz de arrojarme bajo las ruedas del tren y acabar de una vez. Una sola cosa fue la que detuvo tal deseo, y fue la lástima que yo mismo me inspiraba, lástima que hizo nacer en mí un odio irreconciliable hacia ellos dos, y especialmente contra ella. Respecto a él, no tenía más que un sentimiento extraño de mi humillación y de su victoria, pero a ella la odiaba. No, era preferible no liberarla con mi muerte. Era necesario que sufriese, que se diese cuenta de todo lo que me había hecho sufrir. Como otros viajeros me apeé en una estación para tomar algo y pedí un vaso de aguardiente. A mi lado se hallaba un judío que empezó a hablarme y para no encontrarme tan solo le seguí a su vagón de tercera, sucio y con el suelo cubierto de pepitas de girasol. Me senté a su lado y empezó a contarme una porción de historias.
No le atendí a sus explicaciones, se dio cuenta y procuró esforzarse para cautivar mi atención. Me sentí inquieto y regresé a mi puesto. Deseaba reflexionar y cerciorarme de que realmente tenía razón para atormentarme de aquel modo. Para tranquilizarme, me senté, mas al poco rato voló mi razón, volviendo a desfilar ante mis ojos las pasadas imágenes. Cuántas y cuántas veces me había torturado ya en mis anteriores accesos de celos, y siempre sin motivo por nada, y sin duda iba a suceder lo mismo aquel día. La encontraría descansando, despertará y será dichosa, y con sus palabras y sus miradas me convenceré de que no ha pasado nada y de que mis sospechas son inútiles. No, aquello habría sido demasiado hermoso. Frecuentemente así ha sido, y sin embargo, hoy es cosa hecha, insinuó una voz, y mi tortura renacía nuevamente. ¡Cuánto sufrimiento! No llevaría a un joven a un hospital determinado para que aprendiese a odiar a las mujeres, sino para que contemplase el espectáculo de un alma turbada como la mía, para que viera qué clase de fuerzas diabólicas pueden destruirla. Lo más horrible era que yo creía tener sobre su cuerpo un derecho legítimo y justo, lo mismo que si hubiese sido carne de mi carne, y no obstante comprendía que no estaba completamente en mi poder, que no me pertenecía de modo alguno, sino que podía ella disponer de ese cuerpo libremente, y aunque tal libertad no estaba conforme con mis deseos, ante él estaba desarmado, y mucho más aún ante ella. Si no ha caído aún y solo tuvo un deseo, y estoy enterado de él. Esto todavía será mucho peor, me dije. Preferiría que la falta se hubiese cometido y mis dudas hubieran terminado. Me era difícil expresar mi deseo. Habría deseado que ella no quisiese aquello que forzosamente debía apetecer. Y todo era quizás un absurdo. Capítulo 26. Cuando el revisor pidió los billetes en la penúltima estación, recogí mi equipaje y salí a la plataforma del vagón. Mi inquietud aumentaba cada vez más. Tenía frío, me temblaba todo el cuerpo y castañeaban mis dientes. Casi inconscientemente salí de la estación con los demás viajeros y tomé un coche para marchar a mi casa. Por el camino me fijé en los contados transeúntes que pasaban, y leí los anuncios de las tiendas sin fijarme en lo que hacía. Después de recorrer un buen trayecto, sentí de pronto un frío muy vivo en los pies, acordándome de que en el vagón me había quitado los escarpines de lana que llevaba sobre los calcetines, metiéndolos en el maletín. ¿Lo había olvidado? Sí. ¿Y el resto del equipaje? No me había acordado tampoco de él. Saqué el billete y el talón y de pronto se me ocurrió que no valía la pena de que volviese atrás. Ignoro el motivo de mi prisa inexplicable. Lo que sé únicamente es que comprendía que se preparaba en mí algo muy terrible, un suceso de vital importancia, pero no recuerdo si fui juguete de mi imaginación o si exageraba en demasía la gravedad de mi situación. Quizá la tragedia del hecho cubrió con un velo funesto las horas que le precedieron. El carruaje se detuvo fuera de la puerta del patio entre las 12 y la 1. Ante la puerta de la cochera se habían detenido algunos coches de punto a cuyos conductores atrajeron las iluminadas ventanas de la casa, y que eran las que correspondían al salón y al comedor. Sin interesarme el porqué de tal iluminación a tales horas de la noche, y experimentando siempre la más viva angustia que me oprimían, subí la escalera y llamé. Yegor, un criado fiel y sincero, pero de escasa inteligencia, me abrió la puerta. La primera cosa que me llamó la atención fue un abrigo colgado en el perchero al lado de los otros. Aquello debía haberme sorprendido, pero no fue así, porque lo esperaba. La duda se hacía certeza. ¿Quién está ahí, Yegor? Pregunté. El señor Trukacheutsky. ¿Hay alguien más? No, señor. Su respuesta fue alegre, como si creyera que aquello me había de poner contento, y además quisiese persuadirme de que no había nadie más. Naturalmente, me dije. ¿Y los niños? Pregunté.
Duermen todos, gracias a Dios. La angustia me impedía respirar y mis dientes entrechocaron. Me había ocurrido muchas veces volver a mi casa temiendo una desgracia, creyendo que ocurría alguna novedad, y luego encontrarlo todo normal. Aquella vez, sin embargo, no sucedió lo mismo. Todas las imágenes que yo creyera invención y que me persiguieron con insistencia tomaban cuerpo real en mí. Deseaba llorar, y el demonio murmuró: eso es, déjate ahora dominar por el sentimentalismo y lamentación. Mientras tanto, pueden separarse con mucha tranquilidad y tú te quedas sin pruebas, viéndote condenado a la duda, al eterno padecer. Inmediatamente la compasión que yo mismo me inspiraba desapareció de mi alma y sentí imperiosos deseos de realizar un acto de decisión, de valor y al mismo tiempo de destreza y sutileza. Al oscurecerse mi inteligencia me transformé en un ser despiadado. No te molestes, dije a Yegor, que quería avisar mi llegada. Vale más que tomes este salón y te vayas a la estación a recoger mi equipaje. Anda, date prisa. Y salió en busca de su abrigo, temiendo que no les alarmase. Le acompañé hasta su cuarto y esperé a que se vistiese. Las voces y el ruido de platos y tenedores resonaban en el comedor contiguo. Estaban cenando y no habían oído el campanillazo. Con tal que no se marchen, murmuré, mientras que Yegor acababa de ponerse el abrigo y se marchaba cerrando yo la puerta tras él. En mi soledad se me acrecentó el ansia de que mi actuación debía ser inmediata. Actuar. Pero ¿cómo? Sabía únicamente que todo había concluido, ninguna duda de que su crimen era cierto y de que nuestra relación había terminado definitivamente. Había dudado entonces diciéndome que aquello no era cierto y que me engañaba, mas en aquella ocasión no era posible la duda. Debía decidirme, pero ¿cómo? ¿Hallarse en secreto durante la noche y a solas con él? Esto era francamente algo más que desprecio a las conveniencias, algo peor, una imprudencia excesiva para que su mismo exceso demuestre la inocencia. Esto era evidente e indudable. Tenía un temor muy grande, y era el que se separasen encontrando algún refugio, privándome así de la única prueba real que me hubiese quitado el doloroso placer de juzgarles e imponerles castigo. Para sorprenderlos andaba de puntillas, y no pasé por el salón, sino por las habitaciones de los niños y por el corredor. En la primera dormían los niños y en la segunda la nodriza, que se movió en sueños. Me pregunté cuáles serían sus pensamientos cuando se enterase de todo, y fue tal la compasión que sentí hacia mí mismo que me conmoví intensamente. Para no despertar a los niños, volví al corredor, andando siempre de puntillas, y entrando en mi despacho, caí sin aliento en el sofá. Yo, educado con tanta honradez, que toda mi vida soñaba con una dicha conyugal y de fidelidad, descender a tal ignominia. 5 hijos, y teniendo 5 hijos, besaba a aquel músico solo porque tenía los labios rojos. No, no, aquella no era una mujer sino una perra innoble, y esto al lado de las habitaciones donde dormían sus hijos, a los que tanto pareció amar, y pensar que me había escrito aquella carta. ¿Y la autenticidad de los hechos cuál era? Tal vez toda la vida había estado sucediendo lo mismo. Quién sabe si aquellas criaturas a quienes creía hijos míos lo eran de algún criado. Si yo hubiera llegado normalmente, no habría salido a recibirme con un traje y un peinado llenos de coquetería y con sus modales suaves y gráciles. Y me parecía estar viendo con toda claridad su rostro tan encantador y despreciable, y mientras tanto los celos, ese cáncer aniquilador, consumían mi corazón. ¿Qué iba a pensar la nodriza y Yegor? ¿Y la pobrecita Luisa? Ya tenía edad para comprenderlo, y me horrorizaba aquella desvergüenza, aquellos embustes y aquella sensibilidad bestial que tan íntimamente conocía.
Intenté incorporarme y me fue imposible. Los latidos de mi corazón eran tan intensos que mis piernas se negaban a sostenerme. Sí, moriría de una congestión, y ella sería la que me habría matado, siendo eso quizá lo que deseaba. Mas no estaba dispuesto a morir así. No tendría esa suerte, ni sería yo quien le proporcionase esa alegría. Heme yo aquí y ellos allí, riendo. Sí, él no la desdeñó porque era ya una mujer de más edad, ya madura, le parecía aún aceptable e indudablemente no ejercerá ninguna consecuencia desagradable sobre su extraordinaria salud. Ah, ¿por qué no la estrangulé en nuestra disputa de la semana anterior? Recuerdo mis pensamientos, no olvidé los sentimientos que me agitaban anteriormente y me enfurecí de nuevo. Sentía irresistibles deseos de obrar, todos mis razonamientos desaparecieron, excepción hecha de aquellos que contribuían a que llevase adelante mi plan. Parecía un animal perseguido, un hombre en peligro, que continúa avanzando sin vacilación hasta el fin. Me quité las botas y los calcetines. Me acerqué a la panoplia que estaba colocada encima del sofá y de ella descolgué un puñal de damasco de aguda y afilada hoja, virgen aún de sangre. Lo desenvainé y recuerdo aún que la vaina, me acuerdo como si se tratase de una cosa ocurrida ayer, cayó detrás del sofá. Me dije que más adelante la recogería. Me quité después el abrigo que tenía aún puesto. Andando a hurtadillas y con mucho tiento salí del despacho. Aún no sé hoy día cómo salí, si iba muy apresurado o despacio, ni cuáles fueron las habitaciones que atravesé, ni cómo llegué a la puerta del comedor y entré. Capítulo 27. Nunca olvidaré la expresión de sus rostros cuando abrí la puerta, y si la recuerdo fue porque produjo en mí un delicioso sufrimiento. Fue naturalmente la aterrorizada expresión que yo suponía. Jamás, mientras viva, olvidaré aquel desesperado pavor que se imprimió en sus rostros cuando de pronto me presenté ante ellos. Creo que el violinista estaba sentado a la mesa y cuando me oyó o me vio entrar no hizo más que dar un salto hacia el aparador. Su fisonomía era el fiel reflejo del temor. En el rostro de mi mujer se leían, además, otras impresiones cuya ausencia puede que hubiese evitado el desastre final, porque estas impresiones me parecieron ser el resultado del disgusto y la ira por haber sido molestada en su dicha y en su embriaguez amorosa. Parecía desear que no la molestase nadie en el momento en que iba a gozar de la dicha. Una expresión interrogadora sustituyó bien pronto a la expresión de temor. Si estaban aún a tiempo para mentir, era necesario que lo hiciesen enseguida, o bien salir del paso de algún otro modo. ¿Pero cómo? Él la inquirió con la mirada. Le miró mi mujer también, y la expresión del rostro de ésta, de ira y aversión, se trocó enseguida en otra diferente, atemorizada e inquieta. Me quedé de pie junto a la puerta, teniendo el puñal oculto tras la espalda. Súbitamente exclamó el violinista con tono indolente e irrisorio: Acabamos de tocar un poco. ¡Qué sorpresa!, dijo ella en el mismo tono, y no se atrevieron a continuar. Me sentí enfurecer como en los días anteriores, experimentando otra vez una irresistible necesidad de dar rienda suelta a mi violencia. Experimenté el placer de ese furor y me dejé arrastrar completamente por él. Los dos guardaron silencio, desmintiendo así sus propias palabras. Me lancé sobre ella, ocultando aún el puñal para elegir mejor el sitio en que había de herirla. Observó él mi movimiento y me asombró el que precipitara sobre mí, y cogiéndome del brazo empezó a gritar: «Sosegaos, por Dios, auxilio, auxilio». Me escapé de sus manos y me abalancé sobre él. Mi aspecto debía ser terrible porque se puso tan pálido como un cadáver. Sus ojos adquirieron un brillo singular, y lo que tampoco hubiera creído, se escurrió rápidamente hacia la puerta, deslizándose detrás del piano.
Intenté su persecución, pero no pude porque me lo impidió el hallarme fuertemente sujeto por el brazo izquierdo. Era ella. Hice un esfuerzo para soltarme, pero se apoyó aún con más fuerza y no me soltó. Aquella escena imprevista, ese peso y ese odio me enfurecieron más. Me pareció enloquecer. Al entregarme a mi ferocidad y exaltación, hice un nuevo esfuerzo y con el codo izquierdo la golpeé violentamente en el rostro con tal fuerza que me soltó lanzando un grito. Me propuse perseguirle a él, pero estaba descalzo, y hubiera sido irrisorio perseguir en este estado al amante de mi mujer. Deseaba atemorizarlos para no ponerme en ridículo. A pesar de mi exaltado furor, me preocupaba aún la impresión que mi aspecto podría producir a los demás. Tal impresión me preocupó siempre. Me volví hacia mi mujer y vi que había caído en el sofá y que llevándose la mano a la parte lesionada del rostro me miraba fijamente. Su mirada expresaba el miedo y el odio, la mirada que echa el ratón a la persona que va a buscarle en la ratonera donde cayó por engaño. Por lo menos yo no supe ver en ella más que ese miedo y ese odio que provocaba su amor al otro. Quizás me habría calmado si no hubiese intentado marcharse, mas de pronto habló, intentando detener la mano en que tenía yo el puñal. No te esfuerces, por favor. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que tienes? No hay nada entre nosotros, nada. Todavía seguía dudando, pero esas palabras, tan las que adornaba la mentira y que me probaban lo contrario de lo que quería decirme, merecían una contestación, y ésta debía ser el fiel reflejo de mi furor, que iba en aumento. El furor también tiene leyes. No mientas, miserable, no mientas, grité, haciendo sus dos muñecas con mi mano izquierda. Retrocedió, y yo entonces sin soltar el puñal la cogí por el cuello y la derribé con intención de estrangularla, y sus manos asieron las mías con desesperación, haciendo esfuerzos para soltarse, pues se ahogaba. Entonces fue cuando le clavé el puñal en el lado izquierdo, por debajo de las costillas. Es falsa la suposición de que no es posible acordarse de lo que se ha hecho durante un acceso de furor. En todo momento me sentí consciente de mis actos. Cuanto más aumentaba mi cólera, con más claridad veía lo que hacía. Ni un solo momento, ni un segundo perdía el conocimiento. No puedo afirmar que mis actos fuesen premeditados, pero en el instante mismo en que los llevaba a cabo tuve conciencia de ellos, tal vez un poco antes, y veía que si creía en una avenencia aún posible, podía obrar a voluntad, pero sin embargo asestaría el golpe en la parte inferior de las costillas. En aquel sitio debía penetrar el puñal. En aquel mismo momento yo no ignoraba que cometía un acto criminal, como no había cometido nunca otro igual, ni que tuviese tan temibles consecuencias, y el acto siguió muy de cerca. Inmediatamente me di cuenta de esa acción con una claridad extraordinaria, y me parece que estoy todavía contemplando la escena, que siento aún la resistencia del corsé, de alguna otra cosa después, y que el puñal se introduce en la carne blanda. Intento asir con las dos manos la hoja del puñal, pero no logro detener el golpe, y se hirió a sí misma. Ya en la cárcel, tiempo después, cuando reaccioné moralmente, volvió a presentarse ante mis ojos lo ocurrido en aquel momento, y me pregunté cuál habría debido o podido ser mi conducta. Evoco todavía el instante que siguió a tan terrible acción, la noción exacta de que iba a matar a mi mujer indefensa, a mi propia esposa. El recuerdo de ese sentimiento me persigue aún como una obsesión, y creo recordar que saqué enseguida el arma como para reparar el daño cometido. «¡Ama! ¡Ama! ¡Me ha asesinado!», gritó irguiéndose, y la nodriza, que había oído el ruido, acudió inmediatamente. Yo seguía en pie, estaba aguardando, como quien no quiere creer en lo que ha sucedido. En aquel momento saltó un chorro de sangre por debajo del corsé, y comprendí entonces que la herida era mortal.
aunque hubiese deseado lo contrario, ¿de qué me habría servido? Permanecí inmóvil hasta que se desplomó. La nodriza se acercó apresuradamente gritando «¡Dios mío!». Solté el arma de mi mano y salí de la habitación. Conservemos la serenidad, me dije, y sepamos lo que hacemos. Salí sin atender a mi mujer ni a la nodriza, mientras que esta última daba voces llamando a la doncella. Atravesé el corredor, ordené a la doncella que fuese al lado de su señora, y entré en mi despacho. ¿Qué hacer?, me pregunté, e inmediatamente hallé la solución. Me acerqué a la panoplia y descolgué un revólver. Lo examiné, y viendo que estaba cargado, lo dejé después encima de la mesa. Recogí la vaina del puñal y me senté en el sofá, inmóvil, sin pensar en nada. Oí un ruido sordo de pasos y objetos movidos de una parte a otra, crujido de vestidos, y fuera el ruido de un coche que se detenía y al que seguía otro poco después. Al cabo de un rato presentóse Yegor con mi maleta, como si me hiciese falta para algo. ¿No sabes lo sucedido? Pues voy a decir al portero que salga en busca de la policía, le ordené. Sin pregunta alguna salió. Me levanté, cerré la puerta, cogí los fósforos y los cigarrillos y comencé a fumar. No había acabado el primer cigarrillo cuando me fue dominando el sueño y durante 2 horas dormí tranquilamente. Soñé, lo recuerdo, que me había reconciliado con mi esposa y que después de haber disputado íbamos a hacer las paces cuando un obstáculo nos lo impidió, mas a pesar de esto nuestro amor persistía. De pronto un golpe en la puerta me despertó. Me incorporé, creyendo encontrarme con la policía, ya que había asesinado, y procuré desperezarme. Tal vez fuesen a decirme que no había ocurrido nada. Llamaron una vez más, preguntándome si habría sucedido algo o no. No contesté. Si fuese verdad la resistencia del corsé, ahora me toca matarme a mí, me dije. Lo reflexioné y sabía bien que no me atrevería. No obstante, me levanté y cogí el revólver. Cosa extraña, durante mi viaje en tren se me había ocurrido a menudo la idea del suicidio porque creí que sería un golpe más duro para mi mujer, pero en aquel entonces no fui capaz de atentar contra mi vida e incluso rechacé la idea. ¿Y por qué no debía hacerlo?, me pregunté, y no hallé la respuesta. Se repitió la llamada. Veamos antes lo que sucede. Tiempo habrá luego para todo, me dije dejando el revólver sobre la mesa. Coloqué encima un periódico para que lo cubriera. Me acerqué a la puerta y abrí. Era la hermana de mi mujer, viuda y de carácter sencillo. «Oh, Vasia, ¿qué ha sucedido?», me preguntó echándose a llorar, cosa que por otra parte hacía frecuentemente. «¿Qué deseáis?», contesté con rudeza, si bien comprendía que no tenía ninguna razón para mostrarme brusco, mas me fue imposible evitar el hablarle en aquel tono. «Se muere, Vasia, se muere. Iván Zakarievich lo ha dicho». Iván Zakarievich era su médico y consejero. «¿Está pues aquí?», pregunté, y se despertó una furia interior contra mi mujer. «¿Qué hacer?». «Ir a verla, Vasia. Oh, ¿quién podía pensarlo? ¡Qué horrible situación!». «¿Ir a verla?», exclamé, y enseguida se me ocurrió la idea de acudir a su lado y de que debía ser así cuando un marido como yo asesina a su esposa. Las emociones fuertes iban a comenzar de nuevo y decidí ir, pero firmemente resuelto a no impresionarme. «Esperad, pues, a que me calce», dije a mi cuñada. «No está bien que vaya así». Capítulo 28. Sentimiento singular. Al abandonar mi despacho y atravesar aquellas habitaciones que tan bien conocía, tuve aún la esperanza de que todo aquello era pura imaginación, mas el olor de ciertas medicinas, del idoformo y del ácido fénico, me atacaron la garganta. No era simple imaginación. Al atravesar el pasillo cerca del cuarto de los niños, vi a Lisa,
que me miró con ojos desmesuradamente abiertos por el terror, y me imaginé que todos mis 5 hijos me miraban. Llegué a la puerta y al verme la doncella abrió y se fue. La primera cosa que vi fue su traje gris perla, todo el manchado de sangre. Estaba en nuestra cama con las rodillas dobladas, casi derecha, y el busto sostenido por un par de almohadas. La herida había sido vendada, y el olor del lidoformo impregnaba la habitación. Lo que me llamó más la atención fue la señal amoratada que tenía en la cara y que le cubría parte de la nariz y de un ojo. Aquella mancha era la huella de un golpe que le había dado cuando quise desprenderme de sus manos. Había desaparecido su belleza y algo repulsivo parecía anidar en ella. Me quedé quieto en el umbral de la puerta. «Venid, acercaos», me dijo mi cuñada. Al acercarme me pregunté si debía perdonarla. «Sí, porque se muere», me contesté, y me acerqué a su cabecera. Sus ojos me contemplaron con pesar. Uno de ellos estaba amoratado e inflamado. Hablando difícilmente dijo: «Has realizado tu propósito. Me has matado». En su rostro se mezclaban el dolor físico y el odio ya conocido. «No podrás retener a nuestros hijos. Mi hermana será la que se encargue de ellos». Ni una sola palabra acerca del punto capital, su falta, su engaño, su crimen. Se diría que no le daba ninguna importancia. «Alégrate por lo que has logrado». Y su mirada se fijó en la puerta en la que se hallaban su hermana y sus hijos. Yo dirigí la vista hacia donde estaban los niños, luego contemplé su rostro golpeado y amoratado, y por vez primera, olvidando mis derechos y mi vanidad, vi en ella una criatura humana, una mujer. Todo cuanto me ofendiera mis celos se me antojó muy poca cosa. Por el contrario, se me figuró que mi acto era tan espantoso que sentí deseos de arrojarme a sus pies, cogerle las manos implorando su perdón. Pero no me atreví. Se calló y cubrió los ojos. Le faltaban fuerzas para hablar. De pronto se contrajo su rostro desfigurado y me rechazó con languidez. «¿Cómo ha podido suceder?», murmuró. «Perdóname», exclamé. «Sí, si no me hubieses matado», dijo de pronto, y sus ojos brillaron febrilmente. «Perdonarte, locura. No debía morir, pero tú me has matado y así has conseguido tu propósito. Te odio». Enseguida empezó a delirar. «Dispara, no tengas miedo. Mátame, mátanos, mátale a él también». Él se fue. Perdió el conocimiento y ya no reconoció ni a sus propios hijos, ni siquiera a Lisa, que se había escapado del lado de su tía y se acercaba furtivamente al lecho, y en aquel mismo día murió a eso de las 12. Después que me hubieran llevado preso, permanecí en la cárcel 11 meses, aguardando la vista de mi causa, y durante este tiempo reflexioné mucho y aprendí a conocerme. A los 3 días de estar preso, me llevaron a mi casa. Los sollozos le ahogaron la voz, hasta que logró sobreponerse y serenarse. Al contemplarla en el ataúd, comprendí mi equivocación, dijo exhalando un profundo suspiro. Y sólo contemplando su rostro cadavérico comprendí la magnitud de mi acción, comprendí que era yo el que la había asesinado sumiéndola en la nada y que si yacía allí sin vida era obra mía. Comprendí que aquello era irreparable para mí. Quien no conozca tal situación no puede comprenderlo. Posnicef y yo nos miramos en silencio, pero sus sollozos le estremecían nerviosamente. «Sí, si hubiese sabido lo que hoy sé», añadió, «no me habría sucedido nada. Nunca me habría casado con ella, nunca. Tal fue, Señor, mi comportamiento y las pruebas que hube de soportar. Es preciso comprender bien el sentido del Evangelio según San Mateo. Es preciso comprender perfectamente estas palabras. Aquel que mira a una mujer con deseo
ya ha cometido adulterio. Tal referencia vale para la hermana, para la mujer extraña y en especial para la propia esposa. Bueno, mis queridos amigos de Lecturas a Blanco y Negro, así concluimos la lectura de este maravilloso libro. La verdad es que deja muchas impresiones en una primera leída. Debo pedir en forma de paréntesis disculpas por algunos errorcitos que tuve, pero fue la misma emoción del relato lo que impidió que me detuviera a corregirlos, sino que sencillamente seguí, porque es un libro netamente machista, ¿no? Pero démonos cuenta cómo al final del libro el autor logra generar compasión por la escena. Es muy interesante cómo Tolstoy logra generar todo un ambiente descriptivo de la psicología del personaje y en los últimos capítulos contar rápidamente ese hecho de la llegada del músico, de todas las pistas que le dieron para dudar de las relaciones amorosas entre estos dos personajes, que yo aún quedo con el sinsabor de creerle a ella de que ahí no pasó nada. Algunos tuvieron tendrán la malicia de creer que sí, que ahí hubo de todo, pero el hecho de pensar que realmente esta mujer es inocente, pues creo que le da un valor al libro eh, emocional en la medida de los celos llevaron a la muerte de alguien inocente y la ley ve que el hombre por dolor la mata y entonces queda libre porque lo entendemos. Es una situación bastante compleja, muy curiosa de analizar. Me asombra mucho el final, cuando cita a San Mateo, diciendo que aquel que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio. Tal referencia vale para la hermana, para la mujer extraña y en especial para la propia esposa. Eh, Es decir, recordemos que él en los primeros capítulos dice que él es un depravado, ¿no? Y la verdad es que la gente se casaba porque tocaba, porque era un requisito en la sociedad burguesa del siglo XIX, que es donde escriben todos estos autores rusos realistas, más los europeos. Y era una vida llena de apariencias, y es curioso ver cómo este hombre al final reconoce y dice, o sea, el calvario que viví fue el matrimonio, fue haber tenido una mujer que me odió desde la luna de miel, que hizo que mis hijos estuvieran en contra mía porque ella sí puede amamantar, porque yo tengo que trabajar, porque ellos pasan más tiempo con ella y en fin, es ver lo complejo de una relación en pareja occidental, obviamente, y me sorprende ver cómo esta obra que fue escrita muchos años atrás, recordemos siglo XIX, estamos en el XXI, eh, hoy en día todavía se vive eso. Claro, quizá no hay matrimonio por adote, quizá no hay matrimonio por aparentar, pero siempre está la necesidad de no estar solo, de la compañía, y no nos damos cuenta que esas compañías son perjudiciales, que los celos nos impulsan a cometer errores, porque date cuenta que el personaje al final se arrepiente, ¿no? Dice, perdonadme, y ella le dice, sí, pero me mataste. Como quien dice, no tuviste por qué haberme matado, no tenías razones suficientes para matarme, pero lo hiciste. Bueno, en fin, aquí nos podríamos quedar hablando de muchas cosas. Otro comentario es que escuchen la sonata Kreuzner, dura más o menos 45 minutos y es bonita, es bonita esa composición antes y mucho mejor después de leer esta obra, porque cuando estamos escuchando la sonata Kreuzner de Beethoven, luego de leer la sonata Kreuzner de León Tolstoy, creo que nos imaginamos todos esos momentos de la historia que nos cuenta Postnisiev. Y bueno,
No esperaba que Tolstoy, famoso por Guerra y Paz y Ana Karenina, Iván Ilich y otros cuentos, nos regalara una escritura tan bella, tan rítmica, porque fue una lectura bastante fluida, descripciones muy necesarias, muy puntuales, capítulos cortos, y nos permitiera ver ese panorama de lo que era una relación en pareja, perdón, rusa, y compararlo con lo que es la realidad aquí en Colombia, en mi país. No sé cómo sean las relaciones desde los países que me están oyendo, que agradezco mucho a los oyentes de México y de Chile, seguidores de este canal. No sé si sean así también en sus países, pero en cierta medida causa un sinsabor, em, que esto sea un círculo vicioso, que no exista en el tiempo o que no conozcamos en el tiempo de nuestras vidas parejas que no vivan esta realidad que acabamos de leer. Creo que por eso el personaje Posnicev lo decía al inicio, eh, que ojalá todos los jóvenes supieran eso que él nos estaba contando, todos esos razonamientos sobre los celos, sobre la vanidad, sobre la liberación femenina, sobre el aparentar y todo esto. Bueno, a todos los amigos de Lecturas a Blanco y Negro, muchas gracias por compartir conmigo esta lectura, por acompañarme, por tenerme paciencia, y los espero en una próxima lectura. Y a todos un feliz noche, feliz día, y arrancó diciembre. Entonces esperemos que en esta temporada de Navidad podamos leer algunos textos que nos ayuden a compartir en familia en estas fiestas navideñas. A todos un abrazo grande y nos veremos y escucharemos pronto con una nueva lectura.